Y es un placer para poder presentar mi amiga y compañera de trabajo, Pau. Su nombre completo es Ana Paula Castillo Dominic y ella es graduada con honores de la Universidad San Francisco de Quito de la carrera de matemática. Tiene una subespecialización en psicología y una maestría en educación con especialización en ciencias del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente trabaja como directora de alianzas en Ecuador para Teachers to Teachers Global. Fue profesora en el Departamento de Matemática de la USFQ, preparando y diseñando cursos de estadística. Paola ha venido trabajando en investigación en enseñanza de la matemática desde que fue elegida como miembro de la delegación ecuatoriana del CAMP 5, que es Capacity and Networking Project, organizado por la Comisión Internacional en Instrucción Matemática. También es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas. Sus intereses incluyen dar clases, elaborar talleres pedagógicos, escribir canciones infantiles, jugar fútbol, pintar con acuarela y pasar mucho tiempo con sus dos pequeños hijos. Pau. Muchas gracias, Cali, y bienvenidos a todos a este último taller de nuestra gran maratón de mate. Así que vamos a esperar que este taller cierre con broche de oro lo que hemos venido trabajando durante todo este fin de semana. El día de hoy vamos a hacer un taller súper pequeño, pero es activo, así que cuando tengan algún comentario, alguna duda, una pregunta, levanten sus micrófonos. No es necesario que ni que alcen la mano, simplemente alzan el micrófono y generamos de este espacio un espacio de interacción activo. Voy a compartirles mi pantalla. Bien. Como dijo Cali, yo soy la directora de Alianzas de Ecuador, de Teachers to Teachers Global, y quiero empezar solo contándoles un poco sobre esta organización que fue parte de la promotora de este gran evento. Nuestra misión es construir programas de educación de matemática de calidad a través de alianzas colaborativas que impulsan una mayor justicia social. En Teachers to Teachers Global, valoramos la posibilidad y creemos en la capacidad de fortalecer las comunidades a través de la educación. Reunimos educadores para colaborar interculturalmente desde un punto de vista de igualdad y humanidad común. Es por eso que en todos nuestros talleres topamos siempre temas de justicia social, igualdad y humanidad, y todas nuestras actividades se enfocan en eso como un eje transversal. Ahora tengo el honor de presentar una historia de mate mundial. Y antes de arrancar con esta historia, quiero comentarles que Historias de Mate Mundial, o en inglés Global Math Stories, GMS, es un recurso pedagógico que ha elaborado Teachers to Teachers y que está disponible gratuito en nuestra página web. Es un recurso pensado para apoyar a los maestros a construir una matemática de mejor calidad. El día de hoy voy a mostrarles cómo utilizar una de nuestras historias. Tenemos cientos de ellas en inglés y en español para que puedan saber cómo usar este recurso en sus clases. Así que el objetivo de este taller es modelar la utilización de este recurso que Teachers to Teachers pone a su disposición. La historia de hoy es el acueducto de Segovia. Bien, vamos a viajar juntos. ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos? ¿Dónde está Segovia? Vamos a hacer de este espacio un viaje juntos. Ahora, en tiempos de pandemia que no podemos viajar con facilidad, vamos a aprender nuestra imaginación y vamos a recorrer la ciudad y descubrir la matemática detrás de ella, oculta. ¿Dónde está Segovia? ¿Alguien ha estado en Segovia? ¿Alguien de los que está aquí ha estado en Segovia? Veo que sus rostros que no. Bien, Segovia se encuentra en Europa, donde está señalando ahí. ¿Qué país parece ser este?
España. Ah, parece ser España. Así es. Segovia se encuentra en España. Yo quiero escuchar un poco de ustedes. ¿Dónde están cada uno de ustedes? ¿Me pueden contar en qué parte del mundo se encuentran en este momento? Yo me Yo encuentro estoy desde en Guayaquil. Guatemala. Fátima Guayaquil. está en Guatemala. Ajá, María, Guayaquil, estás pero sí en conocí Guayaquil. Segovia, es una ciudad muy hermosa. Dicen que ahí se inspiraron para hacer el castillo de la reina, ¿cómo es? La Bella Durmiente. Sí, así es. Parece que Walt Disney se ha inspirado en ese castillo y lo vamos a recorrer juntos. Yo también he tenido esa bendición de estar en Segovia, de hecho el año pasado, y les voy a compartir aquí un poco de mis fotos en este recorrido y vamos a explorar juntos. Veo que están en Guayaquil, algunos están en Guayaquil, Ecuador. Veo que algunos están en Guatemala. ¿Algún otro que me quiera contar dónde está? Ecuador, Azuay. Ah, estás en Azuay, qué lindo. Gracias por estar aquí. Javier, Yo estoy en ¿dónde Guayaquil. estás tú? Yo estoy en Guayaquil. Ah, no estás en Galápagos. Yo juraba No, que nos visitabas desde las islas. no, por el tema de la Bien, pandemia y por el tema muy de, bien. de las clases online, podemos estar donde querramos ir. Bien, ahora yo quiero que ustedes, el que quiera, el que pueda coger un marcador y tiene la opción de compartir también, me raye en una anotación ahí dónde se encuentra aproximadamente. ¿Dónde es que está Guatemala? ¿Dónde es que está Ecuador? Es un poquito difícil de identificar en este Ecuador tan chiquitito en este mapa, dónde está la diferencia entre yo me encuentro en Quito, dónde está Quito con respecto a, bueno, dónde está Pichincha con respecto a Azuay, o dónde está Guayas. Pero ahí veo que Javier nos está haciendo como un puntito. Ajá. Fátima, tienes como rayar y decirme dónde está Guatemala para que nos ubiques. ¿Dónde estás tú? Bueno, aquí está Ecuador. Y en Ecuador yo me encuentro en Quito, en la capital, que está en la sierra, en la parte de las montañas, en el centro, por aquí. Bueno, está un poquito chiquitito, pero por ahí está. ¿Y Fátima lograste? ¿Tienes cómo ponerlo? Si no, no importa. No tengo como... Bien. Sí, lo siento. Fátima, Estoy en no Centroamérica. importa. Estás en Centroamérica. Muy bien. Está al norte de Ecuador. Nosotros estamos en América del Sur. Fátima se encuentra en Centroamérica, abajo de México, ¿no? Para abajo, en Centroamérica. Ahora, yo quisiera pensar queremos hacer un viaje. Me gustaría que, María, nos cuentes, ¿cómo fue tu viaje desde Ecuador hasta España? ¿Fue un vuelo directo? ¿Fue un vuelo que hizo escalas? ¿Cómo fue tu viaje? A ver, depende de qué vez. Lo que pasa es que cuando fui a Segovia estaba viviendo en Valencia porque estaba haciendo mi doctorado en la Politécnica de Valencia. Entonces tuve que ir a Madrid por cuestiones de trámites y ya que estaba en Madrid aproveché para visitar las cercanías y una de las cosas maravillosas allí es que hay estas ciudades como Toledo, como Segovia que están bastante cerca de Madrid. Entonces, digamos, si lo veo así, sería como a escala de Valencia a Madrid y luego de Madrid a Segovia. Y Muy no bien. todos los vuelos en avión, pues no todos fueron en avión, pues no, sino también en tren, en bus. O sea, Así es. algunos transportes por Súper. ahí. Y yo les preguntaría, suponiendo que yo que estoy en Ecuador, en Quito, ¿cuál es la ruta más corta? Suponiendo que es posible, porque esta ruta corta también depende de la posibilidad del avión, de muchos otros factores, pero suponiendo que se puede hacer un vuelo directo, o por lo menos a Madrid, que está a 1 hora de Segovia, ¿cuál sería la ruta más corta? ¿Quién me ayuda? Javier, tú que tienes el esfero por ahí, ráyalo ahí, cuéntame, ¿cómo sería la ruta para llegar desde donde estamos, los que estamos en Ecuador, para llegar a Segovia? Y mientras Javier nos va dibujando, yo quiero que me traten de explicar con palabras cómo lo hacemos. ¿Cuál es la ruta más corta? ¿Qué sabemos de rutas más cortas entre 2 puntos? Según la geometría euclidiana es la recta, pero sabemos que las rectas no existen.
Ah, qué lindo lo que me acabas de decir. Parece, y de hecho lo que Javier dibujó, no sé si fue Javier, dibujó la ruta más corta es, o entendemos tradicionalmente como una recta. Pero acabas de decir algo muy importante en la geometría euclidiana. Y para quienes no están familiarizados con el término de geometría euclidiana, es aquella que hemos venido manejando desde que éramos chiquitos. Esa en la que manejas un plano. Un plano que puede ser, bueno, un plano en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, pero la geometría euclidiana es justamente la que postula que la distancia más corta entre 2 puntos es una recta. Pero, ¿nosotros vivimos en un plano? No. Veo sus caras así. No, no vivimos en un plano. Así que quiere decir que la distancia más corta no es una recta. ¿Qué sería entonces? Ah, en realidad, si quisiéramos, por ejemplo, ir de Ecuador a China, la ruta más corta tal vez sería atravesar el centro de la Tierra. Pero eso es físicamente imposible si hablamos de la recta. Pero para poder recorrer de un lugar a otro, nosotros en nuestro mundo necesitamos movernos con pequeños arcos. ¿Cuál es la figura geométrica de nuestra Tierra? Lo que más se asemeja a una esfera. ¿Y por qué lo que más se parece es una esfera y no es una esfera? Por las deformaciones que tiene, ¿no? Por la excentricidad que tiene. Que está Si tratada en los fuéramos polos, terraplanista ¿no? sería plana. Así es. En realidad, la figura geométrica que representa nuestra Tierra se llama esferoide oblato. Y quiere decir justamente una especie de esfera, pero que está como aplastada, ¿no? Ahora, interesante es que si les hacemos a los niños esta pregunta, probablemente ellos digan, bueno, la ruta más corta, así sea una especie de arco, va a ser un arco como, bueno, disculpen mi mano alzada, un arco así. Pero, ¿qué pasa si yo les pregunto a los niños, por ejemplo, voy a pedir que hagamos esto, que ahora ubiquen el mapa de esta manera? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y en qué se diferencia el mapa anterior de este mapa? ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? Ajá, me estás diciendo, Carlos, veo una línea ecuatorial y es la misma línea ecuatorial. Claro que es la misma línea ecuatorial, porque es una representación del mismo objeto, nuestra Tierra. Sin embargo, es una representación desde un punto de vista diferente. Y si nosotros le decimos a un niño de cualquier edad, de hecho, inclusive a un adulto que no se ubique bien de pronto geográficamente, ¿dónde estamos y a dónde queremos ir? ¿Cuál creen que sea la ruta que me trace el niño si le pregunto cuál es la ruta más corta, mostrando este mapa? Yo voy a tratar de imitar. Diríamos, mira, aquí está Ecuador, por aquí estaba Pau en Quito, y la ruta más corta, Pau, sería algo así como por acá. Y hace un rato dijimos que no. Y claramente esta parece no ser la ruta más corta. Y este entendimiento o este tipo de preguntas planteadas a los estudiantes generan un pensamiento lógico. Y muchas veces pensamos, tal vez no hay matemática o no estoy mirando como la matemática o el contenido matemático puntual, porque estamos acostumbrados a enseñar la matemática como separada de nuestra realidad. Como cuando hablamos de la geometría euclidiana, estamos hablando del típico plano que tiene un eje de coordenadas X y Y y aquí están puntos. Pero nuestra propuesta desde Teachers to Teachers es empezar a contextualizar, a mirar qué es la realidad del niño y poder poner justamente este tipo de ejemplos para que podamos evitar este pensamiento de ¿y la matemática para qué nos sirve? Bueno, en este caso nos está sirviendo para determinar cuál es la ruta más corta y darnos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es solo una representación. Y además es una representación que la hemos visto por años. Estoy segura, de hecho me tomó mucho tiempo encontrar un plano como esto, porque tradicionalmente tenemos el entendimiento de la Tierra como esta representación.
Esta es la que tradicionalmente vemos. Y cuando le ofrecemos una perspectiva diferente, genera cuestionamiento y permite generar reflexión. Bien, pero ya sabemos cuál es la ruta más corta, hemos decidido ir en un vuelo directo y ahora queremos saber qué vamos a llevar en nuestra maleta, por lo que necesitamos saber cosas del lugar. ¿Qué sabemos del lugar? Aquí tengo una fotografía y quiero que me ayuden a observar. ¿Qué ven? Brillo. Está en una zona montañosa. Ah, veo montañas. Esto llama la atención. Hay montañas, es una zona que no parece ser una costa, ¿no? Porque hay montañas, no está tan cerca del mar, no veo mar. ¿Qué más observo? Pero hay claridad. Claridad, hay luz, o por lo menos hay alguna época donde hay luz. Lo que estoy mostrando aquí, de hecho, no es la ciudad completa, es lo que se conoce como la ciudad amurallada. Es la ciudad más antigua dentro de la ciudad de Segovia. ¿Por qué será la ciudad amurallada? Hay una muralla. Hay una muralla que lo rodea. ¿Y para qué sirve esta muralla? ¿O para qué creen que sirve? Bueno, antes era para protegerse de la guerra y esas cosas, pero bueno, eso, no dice la historia. Realmente en las ciudades antiguas europeas encuentras bastante de eso, de lo que queda de vestigios de las ciudades, pues en las épocas de guerras y demás. Ah, para las épocas de guerra. Ajá, así parece. Y si podemos ver esta foto, ¿qué preguntas matemáticas podríamos hacer a los estudiantes para abordar cualquier tema? ¿Qué observan? Cantidades. ¿Como cuáles, pero puntualmente? Contadas, tal vez. Podríamos hablar de la muralla, cuál sería la extensión de la muralla, qué tan grande es la ciudad para ver cuál sería su frontera, y podríamos introducir el término frontera, que de hecho se usa mucho en matemáticas y desde inicial hasta términos topológicos en la universidad, hablar de lo que es una frontera, algo que delimita. Podríamos empezar. ¿Qué notan acerca de los árboles? Yo veo que están cambiando de color y me hace pensar en de dónde soy, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Que las hojas cambian en el otoño antes de caer. Esta es una linda pregunta para hacer a nuestros estudiantes ecuatorianos, quienes no conocen las estaciones. Y pocas veces podemos ver el cambio de la tonalidad de las hojas tan drástico, ¿no? Porque en Ecuador no existen las estaciones, no se ven tan visibles las cuatro partes. Y si volviéramos al mapa, esta sería una linda pregunta. ¿Por qué? Porque en Ecuador nosotros no tenemos 4 estaciones tan marcadas y porque en otros países sí. Y todas estas preguntas las podemos abordar desde su geometría. Volvamos a ver el mapa, volvamos a ver el mundo y mirar qué países están más cerca del Sol, más lejos del Sol. ¿Qué tipo de movimiento de la Tierra es la que lo produce? Y podemos ahondar mucho más en ello. No lo voy a hacer ahora, pero sí quiero dejar preguntas aquí como para pensar cómo una simple imagen puede traer a colación muchas preguntas matemáticas detrás. Ahora, estoy yo en Segovia, he llegado. Y antes de llegar, había leído un poco sobre sus industrias. Y las principales son la metalurgia, la agricultura, la manufactura de muebles y el turismo. Ustedes pueden observar aquí que hay mucha gente en esta época del año. Pero quiero que me digan qué pueden ver aquí acerca del clima. El clima que yo encontré en el internet antes de ir decía que es mediterráneo caluroso. Pero ¿qué observan acerca de esta foto? ¿Qué pueden decir acerca del horario? ¿Qué pueden decir acerca del clima? ¿Qué observan? Calor. Parece que hay calor. ¿Y cómo lo sabes? Carlos, ¿qué te hizo entender a ti que hace calor? Vestimenta. Pau está con una blusa un poco sin mangas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que estuve en Argentina y salí del Ecuador, acostumbrada que en el Ecuador la forma de saber la temperatura era sacar la cabeza por la ventana y decir, hoy llueve, hoy parece que hay sol, no dejemos el saco. Y además los que
saben y están en mi país saben que eso también es engañoso porque sales sin saco y a los 3 segundos tienes frío porque te cayó una lluvia de esas tremendas. Resulta que en países como estos el estudio del clima es mucho más certero que en nuestro país. Y yo esto no lo sabía, y recuerdo la primera vez que me encontraba en Mar del Plata, en Argentina, y decidí que iba a salir porque saqué la cabeza por la ventana y dije, ¡qué lindo, hay sol! Y dije, sol igual, altas temperaturas, y salí así. Y estaba en la mitad de otoño, es más, estaba terminando el otoño y casi me muero, y dije, no, ningún lindo, salgamos, regresemos a la casa. Pero esa información nos dice aquí como, a ver, aquí hay luz. ¿Qué preguntas le podemos decir a un niño de pronto de primaria? Porque la idea es usar un recurso como este a diferentes niveles. ¿Qué podemos preguntarle a un niño de primaria? Ali, tú eres experta en primaria, en niveles iniciales. ¿Qué preguntas le harías respecto al manejo de clima, temporalidad, a un niño de primaria? Bueno, como primer año ya empiezan a categorizar si el día es caluroso o frío, si el clima está frío o si hay calor. Entonces podrían ver eso, que hay sol y que por esa misma razón que estás en una blusa sin mangas, que ellos pueden sacar la conclusión de que hace calor ese día. Ves un niño de inicial no te pueda decir a qué temperatura estás utilizando grados Celsius, pero sí te puede decir si es de día o es de noche y preguntarle cómo lo sabes, ya es un razonamiento lógico matemático. Decirle, porque mi experiencia me dice que hay luz y la luz se da de día. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tipo de movimiento de la Tierra que produce el día y la noche? Todas esas preguntas detrás de una fotografía. ¿Qué me pueden decir acerca de la sombra? ¿Qué observan respecto a las sombras de las personas? Depende de la posición del sol. Esto lo oeste, el fondo. Depende de la posición del sol, la sombra. A ver, vamos a hacer aquí un concurso. ¿A qué hora creen que fue tomada esta fotografía? Como mediodía, ¿no? ¿Por qué, Fátima? 4 de la tarde. Por tu sombra. Bueno, bueno, no la tuya precisamente, sino de las personas hasta cierto punto, que si nos damos cuenta es como va por atrás. Entonces, calculando más o menos. Parece que son las 3 de la tarde, porque no veo sombra. ¿O la tarde o la mañana? Ajá, qué pregunta más interesante. ¿Cómo lo sabemos? ¿O qué necesitamos saber para poder determinar si es en la mañana o es en la tarde? Entonces, Es a las 12, pasada las 12, antes de las 12. Esta ya es una pregunta que la podríamos hacer para niños más de mayor nivel. el norte, el ¿Qué sur. pasa? Exacto. Necesitamos saber dónde está el norte, dónde está el sur, para saber dónde está la posición del sol. Si tratamos de ver dónde está la posición del sol, ¿está al frente de Pau o atrás de Pau en la foto? Atrás parece. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque la casa, los edificios generan una sombra. Así es, así es. Miren las personas, ¿no? Las sombras de las personas que están, si ven esta persona que está por aquí señalando, si el sol estuviera de frente mío, la sombra no estaría en la parte de atrás de la persona, estaría adelante. O sea, mejor dicho, estaría atrás de él, pero no donde está, estaría justo en el lado, porque en vez de estar acá, estaría por acá. Y esa información nos da una fotografía. Ahora yo tengo una pregunta interesante respecto a nuestro país. Curiosamente, esta foto fue tomada a las 12:05 del mediodía. ¿Qué pasaría si esta foto, una foto similar, fuera tomada en Ecuador a esa hora? Está en línea recta. Ajá. ¿Por qué? Y esto tú lo sabes, Carlos, muy bien porque es nuestra experiencia. Y de hecho, por eso tenemos muy lindos relojes de sol y más aún en la mitad del mundo. Somos famosos por eso. Esta grabación va a ser vista por personas que no están en Ecuador y yo necesito que tú me ayudes a contarles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Ecuador a las 12 del día? Está en el centro y entonces está sobre nuestra cabeza. El sol. Así es. Y es tan intenso porque está perpendicular a nosotros. Y si le decimos esto a un niño, nos va a decir,
Ajá, perpendicular. ¿Qué es eso? Y ahí hay conceptos matemáticos. Y decimos, ¿y qué pasa cuando, pruébalo, qué tal si cogemos un foquito, cogemos un objeto y lo pones perpendicular al piso y justamente encima formando 90 grados optimerios? Entonces va a decir, ay, claro, no hay sombra. ¿Y por qué si son a las 12 del día, aquí sí hay sombra? Porque no ¿Recuerdan estamos nuestro en la mapa? línea ecuatorial. Ajá, no estamos en la línea ecuatorial, estamos al norte. Y todo ese tipo de información, aunque parezca trivial, es información muy importante que está trabajando nuestro cerebro y que está conectado con muchos conceptos matemáticos. Ahora, vamos a analizar el clima porque así como solo una foto no nos dice mucho. Y yo quiero saber en qué mes me voy a ir. ¿Qué preguntas podríamos hacerle a un niño, por ejemplo, de primaria? Yo tengo un niño de 8 años y si le muestro esta fotografía y le pregunto, ¿qué? ¿Qué le puedo decir de información? Pero primero Ok, puede hablar de los sistemas, ¿no? Porque hay dos tipos de medidas. Están las Fahrenheit y están grados centígrados. sí es. Y a preguntarme, ¿por qué hay dos números? ¿Qué representan esos números? Probablemente un niño de 8 años todavía no logre entender la diferencia de la traducción y no creo que tiene sentido hablarle de una fórmula de traducción, es lo que menos queremos. Pero sí podemos decir que hay dos formas de medir el clima que significan lo mismo porque están dentro del mismo casillerito. Quiere decir que está haciendo la misma temperatura, pero estamos expresándolo de forma diferente. Tal vez a un niño de secundaria y yo con mis estudiantes de la universidad les diría, sacamos de estadísticas, cuál es la media, cuál es la moda, cuál es la desviación estándar en un mes, cuál es el mes que más varía la temperatura y por qué, y sacando estadísticas. Pero a mí me interesa pensar cómo esta información también podría llegar a niños de primaria. ¿Qué preguntas, aunque no Yo pueda opino, decirle, perdón? sí, yo opino, o lo primero que diría es como, ¿qué colores observas ahí? ¿Por qué tienes esos colores? ¿Qué información te dan a ti esos colores? ¿Qué piensas que nos dice esos rojos o esos azules? ¿Con qué lo asocias si estamos hablando de temperatura? ¿Hay alguna razón por la que están esos colores o pude haber escogido el morado y el azul con el negro y hay algo aquí, ¿no? Y está intencional. Y yo le puedo hacer una pregunta y seguro que si se la hago a mi hijo de 8 años, ¿cuál es el mes más caliente? Me puede responder sin necesidad ni siquiera de una interpretación numérica. ¿Qué me va a decir? ¿Qué piensan que me pueda decir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el más caliente? Pues se guiará por el color rojo. Julio y agosto. ¿Y qué diría Ajá, julio y julio agosto. y agosto? Y podríamos hablar de si ya vimos el norte y el sur. Y yo te digo, ¿te acuerdas que alguna vez en una historia pasada explorando Argentina o estuvimos de pronto en algunos países en el sur? ¿Qué pasa si estoy al sur de Australia? O sea, podríamos hacer preguntas según cuánto nos metamos con las historias de qué pasa con el clima al revés, qué pasa con los países donde está haciendo verano en un país y que en dónde, en qué otra parte del mundo está todo lo opuesto. Entonces empezamos a jugar con conceptos interesantes. Pero ya, es más, esta foto fue tomada en octubre, quiere decir que yo estaba terminando la época calurosa, pero todavía con un calor que permitía pasearme por ahí al mediodía. Parece aquí. Ahora, vamos a recorrer la ciudad. Vamos a hablar 3 paradas importantes. El primero es el Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia, como nos dijo Marianela, ¿cierto? Su nombre. Sí, Marianela. Marianela nos comentó que estuvo ahí, que una de las cosas que le llamó la atención fue este hermoso castillo que sirvió de inspiración para Walt Disney. No es exactamente la réplica del castillo de Walt Disney, en especial de Cinderella, de Cenicienta, pero sí sirvió de inspiración y algunos otros castillos en Alemania. Este palacio real fue documentado por primera vez en 1122. ¿Cuántos años han pasado desde la primera vez que se documentó algo acerca de este castillo?
después de Cristo, ¿no? Algo importante aquí es la información que dice aquí. DC. ¿Qué nos dice ese DC? 900, 800. Aproximadamente 900. Y si hago un pensamiento rápido, diría, bueno, 1000, un poquito menos de 1000. Tal vez aquí decir, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? No me interesa tu cálculo puntual, o tal vez sí, si estoy justo tratando de hablar restas, pero si quiero hablar de algo muy importante en la matemática y poderoso, estimar. ¿Por qué sabes que son más o menos 900, Carlos? Cuéntame un poco tu pensamiento. Hagamos tu pensamiento visible. ¿Qué hiciste? ¿Qué cálculo hiciste? Cuéntame un poco cómo llegaste a estos 900. 2020 menos 1122, la relación de los 20. La resta. Hiciste una resta, pero yo no te vi con un lápiz y un papel, tal vez no te vi. ¿Y estabas haciendo la resta con un algoritmo tradicional? ¿O qué pasó por tu cabeza? La relación del 2020 contra 1120, 900, entonces redondeándole 900. Tú estás diciendo, ok, del 1120 al 2000, ¿cuánto es? Estás pensando en la resta, de hecho, como cuánto me falta para. Tal vez habrán personas que piensen diferente. De hecho, yo cuando hice este cálculo dije, a ver, del 1000 al 2000, quitemos las centenas y las unidades. Del 1000 al 2000, ¿cuántos son? 1000, aproximadamente 1000, pero no es desde el 1000, es desde el 1100, así que es un poquito menos. ¿Y cuánto un poquito menos? ¿Cómo 100 menos? Sí, 900. Pero este tipo de estimaciones son muy poderosas de desarrollar en el estudiante y escuchar sobre todo el por qué. Quédense con este dato, no como la fecha exacta, pero sí como fue por el 1000 después de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de la metalurgia? Esa es una palabra difícil y tal vez para un niño, pero vale la pena ahondar en la metalurgia. Y si no sabemos, y si los niños no saben, ¿qué escuchas de la palabra? ¿A qué te suena? Metal. Está relacionado con los metales. Esta es la parte frontal del castillo y en esta foto estoy con mi hermano, con quien recorrí la ciudad. A mano izquierda del castillo se encuentra la Casa de la Química. Es famosa en Europa porque es uno de los lugares donde más se trabajó herramientas para la medición de pólvora. Entonces, lo que ustedes ven aquí es una balanza de bronce que permitía, ¿qué creen? Mejor pregunta. ¿Para qué creen que usaban esta balanza? Balanza de bronce. ¿Ah? Es de precisión. ¿Pero qué querían? ¿Tener precisión de qué? El oro, tal vez, no sé, algo que sea muy valioso. Ajá, querían ver algunos metales. Trabajaba mucho con bronce más que oro en ese lugar. Pero ¿saben qué más? Pólvora. Trabajaban y creaban mucha pólvora. Así que no debe ser tampoco coincidencia estos varios incendios que sufrió el castillo. Pero trabajaba mucho con instrumentos de precisión. Todos estos instrumentos son elaborados con bronce y son réplicas de las originales o algunos originales y están guardados como parte del museo. Tenemos una escuadra. ¿Para qué nos sirve esta escuadra? ¿Para qué creen que nos sirve una escuadra? En matemática, ¿para qué nos sirve la escuadra? Para medir ángulos. Ajá. ¿Pero qué tipo de ángulos crees tú que querían medir? Del sol. No sé. ¿El ángulo del sol? Puede ser. ¿Qué otra opción creen? Habíamos hablado de que habían murallas, que había guerra. Miramos cañones. ¿Qué creen que queríamos medir? Si estamos tratando de... La construcción, a lo mejor, ¿no? La línea de vista para ver dónde estaba el enemigo. Así es. Ajá. Por eso también estaban ubicados. Si ustedes ven dónde está el castillo, está en un lugar estratégicamente ubicado. No fue algo como aquí, listo, ya. No. Fue escogido con un estudio detrás. Y es la razón por la que tenían este tipo de herramientas de medición. Algo interesante cuando tomé esta fotografía es que tal vez no lo pueden ver aquí, si luego les comparto la presentación, pueden y mirar que este cañón es un cañón de escala de 1 a 5. ¿Qué significa eso de escala 1 a 5? Un quinto. Eso es la quinta parte del original. La quinta parte del original.
¿Y cómo puedo decir esto? ¿Qué sería entonces algo que aquí mide 1 metro? Porque parece chiquito, pero no está tan chiquito en realidad. No sé si logran ver de atrás en la foto porque me daba el reflejo. Pero supongamos que todo el cañón está a 20 centímetros. Es 1 metro. 20 centímetros. ¿Cuánto es el cañón en la vida real? Esta es una representación a escala. Así es, ¿y cómo lo sabes? Por la información que me dice de la escala de 1 a 5. Ajá. ¿Y qué operación matemática estás haciendo detrás, Javier, para poder construir? El producto, porque hablamos de multiplicidad aquí. Multiplicar. Más grande. Ajá. Cada uno vale 5. Ajá. Y esta es una cosa muy importante, proporciones. En matemática es algo muy importante. Escalas. Esto es a esto, como esto es a esto, es una parte poderosa. Proporciones, fracciones. Todo eso podríamos trabajarlo con imágenes a escala de la vida real que tienen sentido para el estudiante. Vamos a la segunda parada. Esta es una parada rápida, por suerte. Es la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos. Es una catedral relativamente nueva porque también la primera se incendió. Y se incendió, en realidad fue bombardeada y destruida. Y se conoce como la Dama de las Catedrales por ser muy elegante. Si observamos aquí adentro de la catedral, ¿qué encuentras? ¿Qué miran? Diseños. ¿Ángulos? Ángulos. Yo, Arcos, ¿no? arcos, veo arcos. Este tipo de construcciones son góticas y lo sabemos por el tipo de ojivas que tenemos acá. Las ojivas y la construcción de ojivas es un área de la matemática muy bonita que podíamos explorar para saber qué necesitamos, medianas, mediatrices, para poder construir ojivas como estas, y podría construirse en un proyecto a mayor profundidad. Y la tercera y última parada, y de hecho la que le da el nombre del lugar, es esta construcción majestuosa. Yo sé, y aquí te voy a pedir, Marianela, que no nos comentes nada todavía, porque yo ya sé que estuviste por acá, pero los demás, ¿qué observan? ¿Qué ven aquí? Piedras. Arcos. Piedras. Arcos. ¿Qué tan grande parece ser esta construcción? Alta. Se ve. ¿Qué tan alta? ¿Cómo lo sabes, Javi? ¿Qué estás usando como punto de referencia para poder decir, uy, eso es alto? Altura de la persona contra la altura del edificio. Carlos, puede ser que tú no hayas viajado a Sevilla, pero tienes algo que sí conoces de esa fotografía, y es el cuerpo humano. Y no es coincidencia que en la matemática muchas cosas se hayan utilizado para medir como referencia el cuerpo humano, empezando con nuestra base 10. Si saben que nuestra base 10 es 10 porque tenemos 10 dedos, cosas como estas nos permiten entender que hemos usado en nuestra historia nuestro cuerpo humano en múltiples ocasiones para poder comparar. Preguntas, y es lo que debemos hacer con los chicos, los niños estudiantes, desde inicial hasta universitario, porque es lo más natural para ellos. ¿Cuántas veces tú crees que se alcanzarían hasta llegar desde la parte más baja a la parte más alta? Preguntas como esas podríamos explorar. Voy a pasar rápidamente datos interesantes, como por ejemplo esta estructura utilizó más de 24,000 bloques de granito. Nuestro cerebro humano no trabaja muy bien con números tan grandes, así que si queremos saber cuántos son 24,000, valdría la pena hacer preguntas como 24,000, pero ¿de qué tan largo? Y si son de 70 centímetros, ¿cuántos kilómetros aproximadamente podrían ser? Poner 24,000 así. Esas preguntas como a lo largo, una después de otra, esas preguntas nos permiten construir el sentido del número y le dan a este 24,000 algún tipo de contexto. ¿Sabían que estas piedras encajan una al lado de otra sin utilizar mortero? Cuando yo vi esto dije, wow, yo no sé cómo hicieron ese arco que nos está cayendo en mi cabeza, qué miedo pasar por ahí. ¿Se les ocurre cómo lo hicieron? Entre nuestras actividades, perdón. Sabían matemáticas.
Eran muy buenos ingenieros. Eran muy buenos ingenieros. Tanto así que estas construcciones duran mucho más que muchas de nuestras construcciones actuales. A mí me llamó la atención y lo quise averiguar. Curiosamente, para construir piedras, este tipo de construcciones sin piedras, sin morteros, sin este pegamento, usaban madera de madera y las ponían las piedras una de otras apoyada en madera. Y cuando habían completado toda la superficie que ya estaba apoyada y distribuyendo su carga de manera uniforme, sacaban la estructura y quedaba mágicamente así. Y ha sido, bueno, no tan mágico, en realidad bien calculado. Con moldes. Ah, con moldes. Y un proyecto muy interesante que podría partir de ahí es construye tu propio acueducto. ¿Qué tal si haces con palitos? ¿Qué tal si haces con palos de helado? Y vamos a averiguar cómo ponemos con algo a escala, ya que ahora sabemos lo que es una escala. ¿Cómo transportaban las piedras? Algo que me encantó es que encontré esta fotografía como dato curioso. No se permite dejar carruaje en esta plazuela bajo la multa de 5. Eso nos da información. Habían carrozas, por lo tanto habían ruedas. Y eso es un antes y después en nuestra humanidad. Y podemos hacer preguntas a lo largo de ello. Ahora, ¿cómo subían las piedras también? Ajá, usaba mucha ingeniería. Yo tomé esta foto tratando de lograr verlo que estaba por encima de esto y ningún punto alto que yo logré me permitió mirar que estaba acá. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué es esta construcción? ¿Qué sirve? ¿Cuál es el propósito de esta construcción tan grande? De kilómetros de kilómetros. ¿Es la muralla eso? Oh, no es la muralla. Se ¿Puedo llama... decir? No. Sí, te escucho. Acueductos, sí, eran acueductos. Acueducto viene del latín y significa conducto de agua. Era un canal grandote hecho por el hombre para transportar agua. Y en el agua podemos pasar un buen tiempo hablando de temas muy importantes de equidad, de justicia social. ¿Por qué el agua era importante? ¿Por qué el agua es esencial? ¿Qué pasa si un día abres tu grifo y no tienes agua? A lo largo de la historia han habido guerras por lugares y ubicaciones cerca del agua, por lugares privilegiados cerca del agua. El agua es fundamental y ha sido vista en nuestra historia como sin medio de avance, de progreso. Entonces, inclusive hoy en día es un tema que quiere ser tratado. ¿Cuántos lugares todavía en el mundo no tienen agua limpia? Sí. Y eso es algo... Es un tema muy serio a tratar, sobre todo ahora. Muchas acuíferas se han secado y las que escasez está a la vuelta de la esquina. Fátima está en Guatemala y me contó que hay un acueducto en Guatemala. Y sabemos que hay acueductos en partes del mundo. No es algo como es el único. Sin embargo, el acueducto de Segovia es uno de los mejores preservados y más altos del mundo. Es por eso que es un lugar fascinante de conocer. La parte de la tierra recorre como 813 metros aproximadamente y la parte más alta del acueducto es de hasta 28.5 metros. Aquí hay un montón de datos que voy a pasar por alto este momento porque pueden ustedes explorarlo. Yo, como quería en esta historia, darles un poco de lo que podemos sacar de matemática detrás con una historia recorriendo igualmente una ciudad que probablemente muchos de nuestros estudiantes no han tenido posibilidad de conocer. Y les metemos de una vez este bichito de si te esfuerzas, logras, si quieres, puedes recorrer el mundo e investigar esto y descubrir la matemática detrás. Hay temas importantes aquí como el Imperio Romano. Podemos hablar de qué fue, fue construido el año 50 a.C. ¿Esto fue antes o después que el castillo? Y como lo sabemos, vemos que antes de Cristo es definitivamente antes que después de Cristo. Por lo tanto, si no recordamos la fecha, de todos modos podemos tener idea de temporalidad. ¿Qué fue antes? ¿Qué fue después? Podemos hablar largo acerca de las construcciones. ¿Qué tanto tiempo se demoró el acueducto en construirse? Miren los años que tomó. Podemos hablar de que el acueducto es parte del el Imperio Romano. Curiosamente, esta construcción, aunque está en España, no es construida por españoles, sino justamente por los romanos.
en su imperio, en su apogeo del imperio, y este era todo el imperio romano, y Segovia está justo por aquí. Y podemos ver que era parte de ello. Y si hablamos de cuántos acueductos, qué densidad tienen los acueductos aquí, podemos ver, miren cuántos acueductos habían. Habían muchos, pero no todos son sobre la tierra como el de Segovia. Solo el 20% de los acueductos se encuentran encima de la tierra en el mundo. Podemos hablar de datos como, mira que pueden recorrer hasta 92 kilómetros, y en Segovia este acueducto corre 17 kilómetros. Podemos hablar de qué implica extraer agua del suelo. Podemos hablar de qué pasa en el acueducto encima de la tierra. Este acueducto de canal puede estar a nivel. ¿Puede un acueducto estar a nivel, a 0 grados? ¿Por qué no? ¿Para qué cosa? Necesitamos que el agua corra. Hay una inclinación. Y matemáticamente esta inclinación le llamamos pendiente. Y podemos abordar pendiente como estas. Podemos empezar como, ajá, ¿y qué notas? ¿Cómo hago para pasar del punto A al punto B? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto debo moverme en una dirección de pronto vertical o una dirección horizontal? ¿Qué significa una tasa de cambio? Podemos modelar esto con la ecuación de una recta para para niños de secundaria. Vamos a trabajar. Podemos topar en temas de tan rápido viaja el agua. ¿Qué tal? ¿Cómo son nuestras tuberías ahora? Vayamos al contexto o de cobre o de PVC. ¿Cuál es el tipo de fricción que puedes encontrar en el agua? ¿Por qué va más rápido que otra? Todos estos tipos de preguntas permiten abordar mucha matemática detrás. ¿Qué contenidos matemáticos hemos abordado hasta ahora? Sumas, restas. Hablamos mucha geometría. Operaciones. Pudimos hacer restas. Trigonometría. Geometría. Ubicación. Hablamos de la ubicación. Hablamos de la geometría euclidiana versus la geometría esférica. Hablamos de temporalidad. Medidas. Así es. Y un último aspecto social, y me voy a tomar 5 minutos si me lo permiten, para terminar, porque nosotros como teachers to teachers consideramos que, además del que ya hablamos, que el agua es un tema fundamental a tratar y reflexionar, hay otro tema que llamó mi atención cuando estuve en el castillo. Si volvemos al castillo, actualmente puedes recorrer el castillo y mirar este trono que corresponde al de la reina Isabel I de Castilla, famosa Isabel la Católica, y Fernando II de Aragón. Si lo recuerdan, veo, Carlos, que sí. Mi historia en mi escuela me decía mucho, Isabel y Fernando, los reyes de España, aquellos que mandaron las carabelas a Ecuador. Ajá, Carlos se ríe, yo sé que tú estás pensando lo mismo que yo. Ajá, parte de nuestra historia la encontré en Segovia. Y dije, ok, pero esta historia es diferente a la que me contaron, porque ahí dice, aquellos que fueron enviados, como wow, a los que le debemos mucha gratitud, porque fueron los que descubrieron las... Dice, ¿cómo las nuevas indias? ¿Qué les pasa? Somos nosotros. Yo vengo de allá. Yo soy América, no soy las nuevas indias. Claro, para ellos eran las nuevas indias, porque su viaje lo empezaron buscando las indias, pensando justamente que la Tierra no era plana, sino redonda y que llegar a la India, pero se encontraron con un continente en la mitad que no esperaban. Y según ellos, lo descubrieron. Descubrieron algo nuevo. ¿Era nuevo? Nos hace esta pregunta de, ya habían personas viviendo allí, era nuevo para ellos, no para nosotros o para nuestros antepasados. Era un nuevo territorio a invadir, tal vez. Ajá. Y es curioso cómo, sin tratar de menospreciar lo que ellos piensan, porque ellos dicen, sí, era nuevo. Claro, era nuevo, y era nuevo para ti. Y nosotros, de alguna forma, nuestros antepasados, sí, pero nosotros no era nuevo, era nuestra vida, y nosotros teníamos un lenguaje, y teníamos una cultura, y unas creencias, y teníamos muchas cosas que tuvieron que ser cambiadas por esta nueva llegada, que trajo cosas buenas y cosas que también de alguna manera no eran tan buenas. Pero sin entrar en tema de juzgar la visión de cada uno, creemos en la matemática como esta herramienta que nos permite reflexionar, pensar de mejor manera mi postura, la tuya, la de otros, para poder tomar mejores decisiones. Y entonces poder construir también un mundo más justo e igualitario. Por eso podemos pensar en cada uno de estos aspectos y toparlos en clase de manera conectada.
tradicionalmente pensamos en la matemática como aquí, vamos a entrar a la clase de matemática. Saquen su libro, hoy vamos a hablar de pendientes. La recta, la ecuación de la recta, la ecuación general de la recta es y igual a mx más b. ¿Y dónde está la m? ¿Qué es esta b? ¿Qué es la x? Nuestra propuesta pedagógica desde Teachers to Teachers es conectemos aquí la disciplina con otras disciplinas. Hemos hablado de la física, de la química, hemos hablado de la geometría dentro de la matemática, hemos hablado de aspectos históricos y lo hemos conectado a reflexión acerca de la justicia social. En un mismo espacio de 1 hora, conversando con tópicos además interesantes que incentivan la curiosidad del estudiante. Yo les invito a que utilicen este tipo de recursos, estas historias y muchas más que están a su disposición en nuestra página web para enseñar la matemática culturalmente. Y hablando de curiosidades, hablando de descubrimientos originales, ¿ustedes sabían que los seres humanos hemos sido creativos en el uso de medidas? Y cuando hablamos de un momento, ¿en realidad era una unidad medieval de tiempo? Cuando le decimos a alguien, espérame un momento, o cuando yo les dije, denme un momentito para acabar esta sesión, tal vez debía haber dicho, denme 5 momentos o 7 momentos, porque resulta que el momento en la época medieval era aproximadamente 90 segundos. Así que ahora les pido... ¿Prefiero lo mismo cuando hablo de 8 momentos. ¿Tiene que ver? No, no es el momento. No es el momento de la física. Ese es otro, ese es diferente. Es una unidad de tiempo. Así cuando diste segundos y hablamos de la diferencia entre segundos y minutos y cómo cambiamos a estas unidades de tiempo, existía la unidad momento, que con el tiempo fue dejando de ser precisa. Así es. ¿Y el momentito sería qué proporción del momento? ¡Qué buena pregunta! Si hablamos de momentito, ¿es el 50% del momento? ¿El 30% del momento? Me encanta tu pregunta. Espero que podamos encontrarnos de nuevo en algún otro espacio. Fátima, que está aquí, es nuestra coach de Teachers to Teachers que explora estas historias de mate mundial una vez al mes en español y una vez al mes en inglés. Y les invito a que sean parte de ellas en nuestra página web. Tómense 8 momentos para llenar nuestra encuesta, por favor. Cali va a publicarles este momento, en un momento, literal, nuestra encuesta para que puedan darnos la retroalimentación. Les agradezco muchísimo por estar aquí y espero que hayan disfrutado de toda nuestra jornada de la Maratón de Mate. Son los exit tickets virtuales. Ajá, los exit tickets virtuales de la PAO. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, comentario último? Muchísimas gracias. Y cuando hablo de la catedral decía del Santo Frutas, ¿alguna idea de qué? ¿Por qué es eso, ese nombre? No lo he investigado y lamentablemente no entré a la catedral, estaba cerrada el día que fui. Entonces, por eso hicimos un paso rápido. Pero es una buena pregunta para seguir haciéndola. Frutas, le invito a investigarla y me lo cuenta. Bueno, la verdad yo quería dar las gracias por estos momentos súper importantes porque en los últimos años yo estaba acostumbrado a ir a los seminarios de Teachers to Teachers en Galápagos, ¿no? Entonces, como no los tenemos ahora, ¿no? Son súper importantes estos momentos donde podemos compartir y podemos aprender de todos, ¿no? Entonces, para mí es muy valioso y espero que se repitan, que haya más jornadas de esto para seguir aprendiendo. Y gracias a los que organizan, gracias Pau por la invitación. Y Pau, felicidades por esta historia, me encantó. Y pues, ya ves, ahora tú también. Yo también quería dar las gracias. Ay, perdón por la interrupción. No, te escucho, Marianela. No, también muchas gracias. Yo la verdad es que me enteré por Margarita, que es una persona a la que aprecio mucho y es una profesora muy admirada, y muchas de las que luego seguimos es porque venimos un poco de esa escuela. Estamos siempre en esta búsqueda y constante transformación de saber cómo comunicarnos, porque el problema mayor a veces es que por muy buen profesor que seas o por mucho que hayas aprendido, por todas las maestrías, doctorado que hayas logrado hacer, puede ser que no logres romper esa barrera que hay entre el estudiante y el profesor. Entonces, buscar las maneras diferentes, o sea, por más que tú creas saber, siempre hay algo nuevo que puede contribuir. Me ha sido increíble, tengo un montón de fotos de viajes y pues nada, tendré otra forma también
verlos, y no solo para los niños, ¿no? Porque una de las cosas que perdemos a quienes estudiamos o trabajamos en la universidad es que pensamos que como ya están grandes no merecen esa sorpresa los chicos, y sí que está ahí ese niño que quiere descubrir y al que hay que sacar de vez en cuando, ¿no? Que está medio muerto, ese es ese niño interior en nuestros estudiantes en las universidades, y hay que buscar, sobre todo si queremos rescatar futuros científicos. No hay científicos si no hay curiosidad, si no hay ese niño que pregunta cosas. Me ha parecido muy, muy bonito, así que muchas gracias. Muchas gracias, Pau. No, solo te conocía por correo, así que aprovecho para darte las gracias. Cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan una buena noche todos.